Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy nos acompaña Alicia Gafalsó. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bien, bueno, yo soy psicóloga, especialista en psicología de la emergencia en su momento, hoy en primeros auxilios emocionales, porque hemos ido cambiando el modelo. Soy también especialista en psicotraumatología y en psicooncología, que fue la especialidad inicial. Me dedico al ámbito de las emergencias 100%, coordino una red de ayuda humanitaria en cuidado emocional en emergencias y desastres, que se llama Red PAE, Red de Primeros Auxilios Emocionales. Desde esa red cubrimos, bueno, toda Argentina, obviamente soy argentina, por si Se alguien no te se dio nota. cuenta. Cubrimos Argentina, parte de Brasil, colaboramos con Chile, con Uruguay, con Paraguay, y en general estamos disponibles si se nos convoca desde otros lugares también. Soy directora de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, desde donde tenemos hace 15 años un posgrado con certificación universitaria, que es realmente casi único, sobre todo en Latinoamérica. Es único en Latinoamérica y en otros países también, porque es un posgrado que certifica con validación no solamente a aquellos que no tengan carrera de grado, que lo pueden hacer con una modalidad, y aquellos que tienen carrera de grado como un curso superior de posgrado. Y bueno, y luego me dedico a formar equipos de intervención inmediata y por supuesto a intervenir yo también en diferentes escenarios. Y no sé si has dicho también lo de la revista, lo del cuaderno de Y crisis. también sí, soy la directora de los cuadernos de crisis y emergencias. Es una revista española que su creador, Ferran Lorente, es un gran amigo, y cuando él decidió retirarse hace 8 años, me pidió que yo continuara con esta revista, que bueno, es un gran desafío, un honor a él. Así que seguimos con la revista, que es una revista específicamente de psicología de la emergencia, desde diferentes ámbitos, ¿no? Donde diferentes autores que van teniendo prácticas o investigaciones van publicando. También grabo podcast, así que bueno, tenemos un poquito de variedad. Madre mía, qué polifacética. Pues es un auténtico privilegio que No, estés aquí un ratito conmigo. es mío. A ver lo que puedo aprender de ti. Siempre se Estábamos aprenden todos. hablando. Estábamos hablando antes de empezar que dentro de todo esto tu pasión son los primeros auxilios emocionales. Pero antes de desarrollar en la presentación, acabas de decir que primero te dedicabas a psicología de emergencias y ahora a primeros auxilios emocionales, como si fueran cosas diferentes. Me gustaría preguntarte por qué has hecho esa ¿Por qué? diferenciación. Bien. Bueno, mi primera especialidad fue la psicooncología. Después ahí llegué a lo que fue en su momento, que en ese momento ni siquiera estaba conceptualizada la psicología de la emergencia, tampoco se llamaba así, tengo unos cuantos años, no se llamaba así. Ahí comencé a formarme buscando herramientas de autocuidado, ¿no? Y aparecieron algunos espacios y profesionales que comenzaban recién a hablar del autocuidado en la emergencia. Pero todavía no estaba conceptualizada el área. Luego se fue conceptualizando el área, del cual participamos varios en los inicios de la psicología de la emergencia, que era una respuesta a las personas que habían estado afectadas en un incidente. Durante mucho tiempo trabajé en ese área y luego yo comencé a darme cuenta que no era suficiente, porque se había transformado en un modelo asistencialista. O sea, nosotros llegábamos cuando ya había sucedido algo. Como mi entrenamiento también es de bomberos, yo empecé a ver que se necesitaba, o yo creía, ¿no? Y sigo creyendo, que se necesitaba pensar en la gestión de crisis. La gestión de una crisis tiene tres momentos: antes, durante y después. Si nosotros no aplicamos herramientas en los tres momentos, es muy difícil. O sea, siempre terminábamos siendo bomberos, ¿no? O sea, llegando cuando ya la persona estaba afectada, llegando cuando ya estaba todo definido. Entonces comencé a diseñar un modelo nuevo, ¿no? Que son los primeros auxilios emocionales en mi modelo. De hecho, fuimos los primeros que los llamamos, o yo con mi equipo, ¿no? Primeros auxilios emocionales, ya de esto hace 20 años. eh, y tratando de pensar en esos tres tiempos. Entonces, hoy trabajamos en los tres tiempos, a diferencia de la psicología de la emergencia, que trabaja, te diría, en el durante y un poco, y más que nada en el después. Nosotros trabajamos en el antes, donde capacitamos, entrenamos, brindamos herramientas, no solamente a los profesionales de todas las áreas que pueden llegar a estar involucrados, policía, bomberos, enfermeros,
médicos, psicólogos, todo aquel que va a estar, sino también a la población, ¿no? Vamos generando campañas de sensibilización de determinadas cuestiones a cuidarse. Por eso tenemos muchos espacios en las redes sociales y demás. Pero también trabajamos en el durante, pero muy específicamente. O sea, esa persona que va a resultar afectada, no sé, porque estuvo en un accidente, porque se incendió su casa, porque tuvo, no sé, una luz, porque le pasó el DANA, como en Valencia. Si es asistida por un profesional que mientras cumple su función de enfermero, de médico, de bombero, de policía, suma cuidado emocional, esa persona se va a ver mucho menos afectada en el después. Por ejemplo, si yo le tengo que comunicar a una persona que falleció su familiar, si yo sé hacerlo con herramientas que le van a generar menos impacto, obviamente el impacto se lo van a generar, ¿no? Pero menos impacto a esa persona y a mí, que tengo que comunicárselo, el resultado va a ser diferente para mí como profesional y para esa persona para iniciar su duelo. Entonces vamos viendo que eso cambia muchísimo, ¿no? O sea, la forma de hablar, la forma de contener, qué técnica yo calmo a una persona, sin decirle simplemente calmate o tranquilízate, como escuchamos, y como si fuera tan fácil, ¿no? Que una persona se tranquilice, ¿no? En medio de una crisis y vos escuchás que alguien diga, tranquilícese, tranquilícese. Bueno, si pudieras Y no tendrías además, que y pegarle un además, grito. y además generalmente se dice gritando, ¡tranquilícese! Claro, tranquilícese, claro, divino, ya está, ya me tranquilicé, ¿no? Bueno, cómo se hace, qué técnica se usa, ¿no? Muy técnica es la formación. Y luego viene el después, ¿qué hago conmigo como profesional? ¿Qué herramientas de autocuidado voy a utilizar si eso me afectó? Y cómo vamos a contener a esas personas, población, familia, como se llame, que la diferencia es enorme entre alguien que le gritó, tranquilícese, y alguien que le ayudó a calmarse técnicamente, ¿no? Vos ves dos cosas totalmente. Entonces, el modelo es como mucho más integral de toda la gestión de crisis. Esa es la diferencia que yo hago. Claro, además me comentabas que dentro de lo que llamamos primeros auxilios emocionales, prácticamente el 50% es el autocuidado. Sí, ese 50% y a veces un poco más, porque en realidad cuando uno sabe cuidarse a sí mismo, es muy simple, entre comillas, ¿no? Cuidar al otro, porque cuando yo me empiezo a saber cuidar, no solamente tengo herramientas para cuidarme, concretas, técnicas, ¿no? Sino que también descubro mis límites, descubro mis miedos, algunos los voy a poder manejar, otros no, como cualquier ser humano, todos tenemos límites y tenemos miedos. Voy a empezar a sentirme seguro en una escena. Cuando yo me siento seguro en una escena, por ejemplo, si yo tengo que contener a una persona, hablo de la muerte porque es uno de los factores que menos entrenamiento tienen y que lamentablemente más abundan en la emergencia, ¿no? Si yo puedo, no sé, tengo que contener a una persona que murió su hijo tiene la misma edad que el mío. Yo, si no tengo realmente, no estoy en mi eje, me voy con esa persona. O sea, lo único que voy a querer es llegar a mi casa y abrazar a mi hijo, ¿no? Y en realidad eso no debería sucederme. Entonces, si yo tengo trabajada mi muerte, si tengo trabajado temas relacionados a la muerte, si tengo un protocolo específico para notificar una muerte, si sé cómo contener a esa persona, estoy hablando de autocuidado. Entonces me voy a animar a hacerlo. Ahora, si no, vemos lo que vemos todos los días, comunicaciones frías, no se comunican, personas deambulando porque nadie les dice nada, personas que les gritan para que salgan de una escena, falta de información absoluta, ¿no? Bueno, eso está relacionado con la falta de cuidado, ¿no? O sea, olvidarse que lo que hay adelante es una persona, deshumanizar a las personas absolutamente, y tiene que ver, hay gente que obviamente está afectada o que tiene algún tipo de otro problema, pero en general son personas que se han enfriado porque se han quemado. Entonces, al estar quemadas, al estar enfriadas, alejan todo lo que les genere riesgo a ellos. Por eso es que para mí es fundamental el autocuidado, porque es el que te va a prender un semáforo rojo, te va a decir, no, por acá no, porque esto te puede afectar. Otra persona de tu equipo lo hará. Y si no quedó otra alternativa y lo tenés que hacer, al terminar esa intervención, sabés qué hacer con vos. Porque la gran mayoría de los profesionales no saben qué hacer con ellos mismos. O sea, terminó su jornada, llegan a su casa y la mochila que llevan es inmensa. Y muchísimas veces esa mochila se termina depositando en casa. Entonces tenemos las tasas más altas de separaciones, de divorcios, de consumo adictivo, tasas altísimas de
problemas familiares, maltratos con los hijos, problemas de comunicación, pérdida de amigos, y no es casual, trastornos de sueño gravísimos que terminan con medicación. Entonces, eso que uno no sabe dónde poner, ni siquiera qué es, lo terminamos poniendo en nuestros espacios más queridos y por eso nos quemamos. Claro, además al principio, antes de empezar a grabar, me estabas hablando de eso, que precisamente tú te llegaste a quemar y fue cuando, digamos, te orientaste a este propósito de vida, ¿no? Que prácticamente es tu propósito de vida. Sí, Si no te importa compartir esta experiencia para ver que nadie está libre. sí, no, nadie, realmente. Y ahora la comento, ¿no? Yo creo que el gran desafío es que justamente lo que nos pasó a los que arrancábamos no le pase hoy al resto de la gente. Yo cuando me recibí de psicóloga, mi primera especialidad fue la psicooncología. Aquí en Argentina, esto hace muchísimos años, éramos los primeros, ¿no? Éramos la primera graduación de psicooncólogos. Era una especialidad muy nueva en ese entonces aquí. Y como muy nueva, era bastante resistida. No encontrábamos ámbito, nadie quería. ¿Para qué un psicólogo en oncología? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué va a Anda hacer como un hace psicólogo falta. aquí? ¿No? Entonces conseguimos ubicarnos, yo en mi caso conseguí ubicarme en un hospital y como una especie de castigo, andar al lugar donde nadie quiere ir, terminé en oncología infantil terminal. Yo en ese momento, yo tengo 3 hijos, ya hoy 3 hombres adultos, pero en ese momento tenía 2, el más pequeño todavía no había nacido, y eran pequeños, tendrían 7 y 8, 9 años en ese momento. Y yo iba a trabajar, estoy hablando también de una época en la que el cáncer no tenía las perspectivas que tiene hoy en día, donde era realmente casi sinónimo de muerte, y sobre todo en niños, donde sabemos que el progreso es muy diferente a los adultos, pero los tratamientos ni siquiera se parecían a los que tenemos hoy en día. Entonces mi tarea era en general acompañar a morir niños. Entonces yo iba y conocía a un niño que ya estaba internado terminal y era cuestión de días y moría. Y luego entraba otro y moría. Y alguno por ahí que lográbamos ver que podía salir adelante. Pero para que ya estuviera ingresado y estuviera en las salas que estábamos nosotros, la gran mayoría eran terminales. Acompañando padres, padres en crisis absoluta, hermanos, familiares, abuelos, ¿no? Y ese era nuestro trabajo, con lo cual yo llegaba a mi casa devastada, todos los días devastada. Un día llego a mi casa ya, ni siquiera yo percibía ya el grado de devastación que tenía, y llego a mi casa y abrazo a mis hijos, el mayor, que como buen hijo mayor son, ¿no?, obsesivos, observadores, ¿no? Y todo, el mayor se separa y me dice, otro día difícil en el hospital, ¿no? Así de pequeñito, ¿no? Me llegaba a la cintura. Ahí, en ese momento, así como una catarata de cosas, me di cuenta que lo que yo hacía cuando llegaba a mi casa no era abrazar a mis hijos, sino revisarlos. Porque yo escuchaba todo el día el relato de las madres que me decían, cuando lo toqué sentí un bulto aquí, luego mi hijo se quejó porque le dolía, observé que al darle un beso tenía una mancha, ¿no? O al poner mi mejilla estaba con fiebre, y era diferente, o ¿no? Como ellos habían registrado el inicio del cáncer. Entonces yo, sin darme cuenta, los escaneaba, ¿no? O sea, los abrazaba y revisaba que no griten, que no lloren, que no tengan bultos, que no. Y dije, bueno, ese fue mi último día en el hospital. Al día siguiente renuncié al hospital y ahora qué, ¿no? Porque yo nunca fui terapeuta ni me interesa el área clínica, nunca tuve pacientes, no tengo pacientes. Entonces digo, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces comencé a averiguar, era muy incipiente internet, nada que ver con lo de hoy, era como algo muy así sofisticado, lograr conectar con algo. En ese momento yo era docente en la universidad en la misma Universidad de Buenos Aires, pero en la Facultad de Psicología. Y entonces me avisan, me comentan que había una persona que iba a viajar, que era una psiquiatra que se dedicaba, bueno, ella me pone en contacto con un grupo en Suiza que trabajaban en Zurich, para que digo, no existiera psicología de la emergencia, pues se llamaban cuidadores del alma, y eran pastores evangélicos. Entonces yo hablo alemán, me pongo en contacto con ellos por cartas, y ellos me dicen que si yo podía viajar, porque yo les decía que acá yo no tenía dinero para formarme, para nada, ¿no? Pero que si yo viajaba me becaban.
Esta otra profesional también me dice que si yo viajo, logro viajar, ella me acompaña a distintas formaciones. Y bueno, y así logré viajar con mucha ayuda de mi marido, porque dejaba 2 niños pequeños y tenía que viajar mínimamente 2 meses para comenzar a ver cómo formarme. Y ahí empezaron a hablar de esto, ¿no? Del autocuidado, que se hablaba de una manera más que nada conceptual, ¿no? Pero empezar a decir, sí, es cierto, nos quemamos, ¿no? O sea, y bueno, ahí me comencé a formar en cuidado emocional desde distintas áreas. Y luego yo lo empecé a traducir aquí en Argentina, no solo en idioma, ¿no? Sino a nuestra Claro. cultura. Me sumé en España. eh, a todas apenas terminó el tema de Atocha, yo justo estaba allá viajando a España. Y bueno, nada, con muchísima generosidad de muchos profesionales que también estaban tratando de descubrir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y muchos quemados y demás. Bueno, ahí empezamos a construir diferentes cosas. Luego yo continué ya con el modelo de PAE, que como esto que te digo, o sea, seguí con psicología de la emergencia, trabajando mucho aquí en el ámbito de bomberos, en el ámbito médico. Y luego, bueno, entendiendo que tenía que generar otras cosas, más técnicas, ¿no? Me incliné como a un área que sea como mucho más práctica y más técnica, ¿no? Porque también veía que nos habíamos quedado un poco en la teoría, ¿no? Es decir, bueno, explicamos todo esto y la cara del que estaba enfrente es, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, muy bien, me encantó, pero ¿yo qué hago? ¿No? Entonces ahí me dediqué más a diseñar técnicas. Y bueno, Y aquí estamos. conforme me lo estás contando, se me ha venido una duda a la cabeza, bueno, una curiosidad. Con lo que aprendiste y sabes ahora, ¿cómo hubieras gestionado esa situación de oncología infantil? Porque es un trabajo de muchísimo impacto emocional y Sí, alguien lo tendrá que hacer. Entonces, sí. ¿quién lo hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿O cómo se lo tiene que gestionar para que eso no te destroce? Mira, a partir de eso, en esta formación que te cuento que yo doy de PAE, el segundo nivel de PAE es enteramente duelo. O sea, nosotros trabajamos 18 horas de presencia o virtuales y luego un mes prácticamente de entrenamiento en duelo, o sea, en acompañamiento en duelo, en la gestión de la muerte, en entender la muerte nuestra, la muerte del otro, en entender el concepto cultural de la muerte. Nosotros al vivir en Occidente yo trabajé un tiempo bastante largo en China y ahí observás que a mí se me cayeron todos los papeles, o sea, tuve que empezar de nuevo, ¿no? Porque el concepto muerte es totalmente, diametralmente opuesto al nuestro. Nos genera angustia, nos genera, ¿no? Obviamente tristeza, sí, pero no lo que nosotros vivimos como muerte. Entonces, poder despegar lo que es la muerte de lo que es la cultura sobre la muerte. Y creo que si todo ese trabajo no está hecho, es muy difícil. Y yo creo que hoy, si yo lo tuviera que volver a hacer, de hecho, bueno, nuestro trabajo, más de la mitad es acompañar situaciones de muerte, ¿no? No me afectaría, siempre afecta y creo que también tengo los semáforos hoy para decir no. Y por otro lado, también entiendo y para mí es condición no trabajar solos. Entonces hubiera generado un equipo de trabajo, hubiera podido aprender de cuáles eran mis alertas sin llegar a lo que llegué, a poder entrar y salir de las escenas. Hay técnicas para que uno, aún en el mismo día de trabajo, pueda entrar y salir. Uno de los grandes errores es que vos cubrís una guardia, no sé, 24 horas y pareciera que nunca en esas 24 horas pudiste salir, ¿no? No solo físicamente, mentalmente. Y tenemos técnicas de 1 minuto, 2 minutos, en los cuales vos entrás, te renovás y salís, ¿no? Y volvés a entrar. Bueno, un montón de cosas que hoy haría y que las hago, de hecho, ¿no? Totalmente diferentes, sobre todo cuando se trata de muertes de niños, que es lo que en general más afecta, ¿no? Y que es más difícil de trabajar. Claro. Eh, bueno, si te apetece, podemos hacer dentro de tu modelo de primeros auxilios emocionales, si nos quieres contar un poquito cómo lo divides, porque antes me has dicho que lo dividís en 5 bloques y tal. Sí, Entonces, si me quieres contar un poquito qué se ve en cada bloque o en cada nivel, y me gustaría algún ejemplo práctico, sobre todo de tu día a día como oficial de bomberos que me has dicho que eres allí en La Boca, ¿no? sí. Pues si podemos mezclar un poquito esa progresión entre la formación y cómo se puede llevar eso a la práctica o cómo se refleja eso en la práctica, creo que sería bastante ilustrativo. Bien.
Los niveles son, digamos, con material o información, técnicas y contenido más o menos fijos, pero se adaptan a cada ámbito. O sea, yo lo adapto a, por ejemplo, si estoy formando médicos, si estoy formando, o personal sanitario, en general se forman todos juntos, ¿no? Médicos, enfermeros, lo que fuera. Si estoy formando bomberos, si estoy formando policía, porque su ámbito de trabajo va a variar, entonces lo adaptamos. Pero es lo mismo adaptado a ese ámbito, ¿no? Entonces, el primer nivel es básico, es donde se entiende de qué se trata, donde hablamos de por qué el autocuidado, mecanismos de la disociación, qué me pasa a mí mientras estoy en una intervención y qué le está pasando a esa persona afectada. Si yo no tengo claro que uno habla en chino y otro habla en inglés y que yo tengo que poder traducir eso, yo creo que la persona que tengo adelante está pensando como yo, ¿no? Y bueno, descubrimos que no. Descubrimos que somos biopsicosociales, que por eso también yo saqué la palabra psicología, no la uso nunca, me vas a escuchar hablar de psicología, porque la psicología terminó siendo como un tabú y terminó generando como una mirada clínica, ¿no? Como yo te estoy estudiando, no, somos uno, cuerpo, mente y comunicación, biopsicosocial. Las técnicas y el entrenamiento tienen que incluir todo. Yo no te puedo entrenar psicológicamente, te tengo que entrenar como persona, ¿no? Te tengo que formar como una persona íntegra, que quizás te expreses más físicamente, quizás te expreses más socialmente o emocionalmente, o depende. Bueno, todo eso vemos en el primer nivel. ¿Quiénes son realmente las víctimas? Hay 5 niveles de víctimas en una escena. Si yo no sé clasificar víctimas y no sé diferenciar qué tan disociada o no está otra persona y yo en esa escena, es como si yo te vendara los ojos y te dijera anda a trabajar. No entendés nada. Y vas a meter todos los errores juntos. Entonces, aprendemos a leer escenas desde el cuidado emocional, aprendemos a clasificar víctimas, aprendemos herramientas de autocuidado, de equipo y personales, son 2 ámbitos diferentes. Los equipos tienen que también usar herramientas de autocuidado, si no, el equipo se funde, también se quema igual que una persona. Todo eso se ve en el primer nivel, que es un entrenamiento fuerte. El segundo nivel es duelo, muerte, ¿no? Cómo se gestionan diferentes escenarios de muerte, desarmamos todo, ¿no? De qué se trata la muerte en Occidente, qué nos pasa a nosotros con eso, y vemos protocolos tanto para notificar muerte, cómo se notifica de manera presencial, cómo se notifica de manera virtual, ¿no? Hoy en día, y vemos el protocolo para acompañar a ver personas fallecidas, cuerpos, ¿no? Entonces vemos cómo se acompaña, si el cuerpo está como la persona lo recuerda o no, ¿no? Si la persona tuvo un accidente, si sucedió algo, cómo se acompaña y cómo se acompaña el ingreso a terapia intensiva, también cuando las personas no están en el estado que el otro lo recuerda, ¿no? Para evitar ese impacto y minimizar el impacto. Eso se ve en el segundo nivel y por supuesto autocuidado. El tercer nivel, en general, a veces lo cambiamos, pero en general es la técnica de debriefing. Es una técnica de debriefing europea, ¿sí? No la americana, donde nos permite prevenir traumas, nos permite intervenir con personas muy afectadas y evitar que esas personas desarrollen estrés postraumático. Es una técnica compleja que nos lleva las 18 horas, ¿no? O sea, porque son 7 pasos que a su vez se dividen en 7 técnicas. Así que es todo un trabajo que luego se pone en práctica. Perdona El que te cuarto interrumpa, nivel, sí, perdona que te interrumpa, por casualidad es la de Gisela Perren. sí, es la de Perren Klingler, Es sí. que justo el último episodio que he subido, justo que yo esto lo desconocía, hablé con un psicólogo clínico del debriefing que esta mujer, digamos, enseñaba. Y Bueno, tal como ella es me has es dicho, la psiquiatra suiza con la que yo me formé, que la que te comenté al anda, principio, mira, la que se me cierra el invitó a círculo. formarme hace muchísimos años. Ah, Sí, fue sí, esta sí, mujer, anda qué bueno. Y como me has dicho justo de los 7 pasos que me dijo Alfonso, el chico que entrevisté, sí. digo, vamos a estar hablando de la misma persona. Sí, 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 es la técnica de ella, que se llama debriefing europeo para diferenciarlo del debriefing de Mitchell. En realidad está basado en el de Mitchell, pero ella le hizo una serie de modificaciones y ese es el que utilizamos. Luego en el cuarto nivel trabajamos todo lo que tenga que ver con prevención de escenarios complejos, ¿no? Por ejemplo, desensibilización de imágenes. ¿Qué pasa cuando esa imagen sigue en tu cabeza y seguís viendo lo que sucedió, cuando seguís escuchando un ruido que ya no está, un olor que ya no está, ¿no? Trabajamos sobre eso y trabajamos claustrofobia y vértigo, que son 2 variables fundamentales, no solo en bomberos o en rescatistas, sino en todo ámbito.
un factor que hoy no se tiene en cuenta, que es, por ejemplo, una persona con claustrofobia, se llame médico, enfermero, bombero, policía, si tiene que trabajar en un ambiente cerrado. Por ejemplo, tenemos episodios de claustrofobia en cirujanos, porque la mayoría de las salas quirúrgicas de los quirófanos no tienen ventanas. Entonces, gran parte se ha asociado de sus conductas de ansiedad, que están ligadas a otras cosas, tienen que ver con estar en espacios cerrados y nunca se les midió claustrofobia, ¿no? Tenemos bomberos que no se les mide claustrofobia y usan equipos respiratorios. Tenemos personas que deben usar máscaras respiratorias y que nunca, de hecho en la pandemia fue más que notorio cuando todo el mundo bajaba el barbijo, ¿no? Y vos decías, ¿por qué lo bajan? Bueno, porque tienen claustrofobia. No soportan tener cubiertas nariz y boca. Entonces trabajamos técnicas de desensibilización, cómo se logra desensibilizar hasta donde se pueda, tanto en vértigo como en claustrofobia. También personas que no solo trabajan en altura colgadas, una persona que tiene que trabajar en un piso 20 tiene vértigo, la pasa horrible, una persona que tiene que subir a una terraza para hacer un auxilio, que tiene que subir a un helicóptero, un avión sanitario, si no tiene medido su vértigo y su claustrofobia, puede llegar a descompensarse totalmente. El traslado de un paciente en una ambulancia ciega, como le llamamos aquí, sin ventanas, o en un helicóptero, cualquier traslado aéreo, hay que primero hacer un trabajo que no lleva más de 3, 4 minutos con ese paciente, por ejemplo, porque suelen descompensarse en el traslado por justamente el tema de claustrofobia. Entonces, yo no le puedo pedir a una persona que está herida, usted tiene claustrofobia, ¿no? Entonces, directamente damos por hecho que lo tiene, porque el 60% de la población aproximadamente lo tiene. Entonces, damos por hecho que lo tiene y ponemos en práctica. Si no le sirven, no pasó nada, pero si le sirven, vamos a aliviar el traslado y la descompensación. Trabajamos intervenciones con personas con síndrome de aplastamiento, bueno, escenarios diferentes donde por ahí nosotros tenemos que estar, depende de nuestro rol, cual sea, como psicólogos incluso, calmando a una persona hasta que la puedan extraer de un lugar o la puedan trasladar o tenga que esperar. Bueno, todas estas cuestiones, el trabajo con la protección, ¿no? Lo vemos mucho, el no exponer a las personas, nunca notificarle algo adelante de todo el mundo, o mientras lo están filmando, fotografiando, bueno, cómo se generan desde mi propio cuerpo, funciona como barrera, si yo lo tengo esto en mi cabeza, giro a esa persona, me pongo delante, la pongo detrás de una puerta, detrás de una pared, detrás de una ventana. Bueno, trabajamos mucho la necesidad de esos espacios seguros desde lo emocional. Eso es en el cuarto nivel. Y quinto nivel, cuando ya tienen todo este bagaje, trabajamos suicidio, duelo sin cuerpo, cómo se trabaja cuando el cuerpo de la persona no aparece, qué intervenciones se hacen con las familias, suicidio, trabajamos tanto intervención en la escena, donde hay una persona suicida, la diferencia entre suicidio y parasuicidio, que no suele saberse en general, todo se lo llama suicidio y no lo es, y trabajamos el trabajo con las familias luego de un suicidio, el trabajo posterior con los familiares y el trabajo con los grupos que hayan trabajado en esa escena, profesionales, ¿no? Bomberos, médicos, policías que hayan estado trabajando en la escena de suicidio. Trabajamos una técnica que se llama duelo sin cuerpo, es una intervención técnica con la familia, y trabajamos muerte de niños, específicamente, cómo se interviene en situaciones de muerte de niños. Así que es bastante variadito. Claro, la formación está orientada tanto al propio profesional, o sea, me refiero a lo que hemos dicho antes, ¿no? Tanto a su propio autocuidado como a cómo tienen que intervenir en estas Exactamente, situaciones. exactamente. Y está dirigida a todo tipo de interviniente. Todo tipo, a cualquier persona que trabaje en cualquier tipo de situación de emergencia. De hecho, tenemos docentes, tenemos, ¿no? O sea, más allá de los que uno ya identifica como situaciones o como profesionales que trabajan en situación de emergencia o crisis, se han sumado muchísimos docentes, directivos, empresarios, ¿no? Hoy en día las empresas atraviesan crisis, despidos, situaciones que pueden generar un desborde emocional grande y también se suman a formarse, sí, sí. Y me comentabas que esta formación está llegando a España a través de Sí, una persona, ¿no? Que me has dicho. sí, Olatz Leque, ella ya es instructora, está en el País Vasco y bueno, desde Bilbao estamos tratando de llevarlo y bueno, y el resto se pueden sumar de manera online, el que quiera. Ella está dando en este momento primer nivel y luego iremos sumando
más niveles. Pero sí, sí, estamos tratando de llegar y de que pueda ser accesible a la mayor cantidad de personas. Claro, es que conforme me lo dices, es una formación que yo no, o sea, yo ahora mismo no conozco que en España se esté haciendo nada No, parecido y vamos, me parece súper necesaria. Ya sí, hablaremos después de esto. cuando quieras. ¿Se te ocurriría algún ejemplo de, pues de Sí. alumnos que habéis tenido que os hayan contado Sí, cómo... bueno, mira, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos dos equipos trabajando, se está incendiando nuestra Patagonia, lamentablemente todos los años sucede, estamos con 12.000 hectáreas prendidas a fuego, esto implica bomberos, rescatistas, lo que aquí se llama el Plan Nacional del Fuego, ¿no? Especialistas en incendios forestales, y bueno, tenemos un equipo trabajando con ellos, con los rescatistas, ¿no? Varios de estos rescatistas están formados en PAE, entonces ellos, como te decía, aplican las técnicas mientras están evacuando gente, mientras están asistiendo a diferentes poblaciones y tenemos parte de los equipos trabajando con ellos en sus descansos para que puedan hacer sus descargas emocionales y volver. Y tenemos otras partes de los equipos también colaborando en las evacuaciones, ¿no? En cómo se hace para trasladar a las personas, porque no es fácil que una persona quiera dejar su casa o que su casa se haya incendiado, ¿no? Entonces esto requiere también de ciertas técnicas, ¿no? Donde trabajamos. Hace 10 días estuvimos asistiendo, hay un fenómeno lamentablemente en suicidio que se llama el suicidio en racimo o el efecto Werther, donde se va contagiando. Tuvimos una comunidad aquí en Buenos Aires donde hubo 3 suicidios con una semana de diferencia. Así que, bueno, estuvimos asistiendo también a la comunidad, tratando de frenar este fenómeno. Esto se hace asistencia en escuelas, porque eran adolescentes, en escuelas. Aquí estamos en vacaciones, así que era bastante complejo reunirlos, pero se pudo. Profesionales que intervenían y demás. Hemos tenido hace poco tiempo un accidente muy grande con personas fallecidas, entonces también había bomberos que eran formados en PAE en el lugar colaborando como bomberos, pero también trabajando con este cuidado emocional, tratando de ver cómo contener a las personas, no solo las personas que estaban en el lugar, que había la mayoría estaban fallecidas, sino también otras personas que paran, que quieren mirar, que quieren fotografiar, bueno, cómo se maneja esa escena. Bueno, así vamos teniendo muy variado, ¿no? Porque, bueno, en el hospital que te contaba en Mendoza, que tenemos un equipo PAE dentro del hospital, la gestión es casi cotidiana, ¿no? Porque siempre hay situaciones que requieren de acompañamiento. Luego acompañamos personas que transitan diferentes duelos, ¿no? Necesidad de despedidas o personas que han perdido algo que siempre tratamos de revertir, ¿no? Las personas que te dicen perdí todo, ¿no? Bueno, ¿cómo retomamos eso desde el todo, ¿no? Porque la vida está, pero yo no puedo decir a una persona, bueno, pero estás viva, ¿no? Porque esa persona en ese momento ni siquiera sabe si quiere estar viva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo recuperamos esa necesidad de salir adelante, esa posibilidad de recuperación en diferentes comunidades afectadas? Y bueno, nos van llamando prácticamente para todo, ¿no? O sea, desde instituciones, gobiernos, provincias, nos van convocando con las cosas que van sucediendo. Estuvimos trabajando en las inundaciones, porque aquí en el país tenemos todo. Una parte se incendia y la otra está bajo agua. En el norte del país, donde también se trabajó mucho en evacuación, en una comunidad con muy bajos recursos económicos. Entonces, la impotencia que esto genera, ¿no? Personas que realmente quedan a la deriva sin posibilidad económica de recuperación. En su momento colaboramos con profesionales porque también tenemos una persona muy entrenada en Valencia, en Bomberos de Valencia, Mar, y ella se puso en contacto y asistimos en ese momento virtual, porque yo no podía viajar, a profesionales que estuvieron interviniendo en la DANA y, bueno, asistiéndolos, dándoles herramientas para colaborar con la comunidad. Cuando hay una persona formada, para nosotros es muchísimo más fácil orientar y guiar, Claro. ¿no? Ahora, cuando del otro lado no hay formación, es bastante más complejo. Pero siempre estamos disponibles, nuestras asistencias son presenciales y después de la pandemia dimos una vuelta muy grande en la virtualidad y tenemos muchas herramientas transformadas a la virtualidad, entonces brindamos asistencia virtual. De hecho, muchas veces a mí, por ejemplo, me llaman, o aparte de mi equipo, que son instructores también, con videollamadas, ¿no? Entonces nos muestran lo que está sucediendo en el lugar y nosotros vamos orientando sobre qué hacer. Y esto en cualquier parte del mundo. ¿Llegáis
Sí, sí, nosotros, bueno, en Argentina cubrimos toda Argentina, como te decía, parte de Paraguay, Uruguay, Brasil, que son gente que ya se ha formado. Hemos formado equipos también en Colombia, en México, entonces, bueno, cuando se activa algún equipo allí también nos llaman para poder ver qué hacer o, bueno, continuar la formación. Colombia está previsto continuar la formación también allá este año. En Ecuador también tenemos varias personas formadas, así que, bueno, vamos tratando Todo de esto ampliar. a través de Red PAE, ¿no? Se llama. Sí, de Red PAE. De Red PAE lo que nosotros hacemos es brindar asistencia. La formación se hace por afuera con instructores, pero la red es para brindar asistencia directa. Entonces, brindamos asistencia, guiamos profesionales en la situación, ¿no? Pero no damos formación desde la red. Mm. Cuando montaste todo esto no pensabas que ibas a llegar a alcanzar a tanta gente, ¿eh? No, no, al principio me conformaba con yo, con poder yo llegar a donde yo quería y hasta que entendí que no, que sola no se podía y que lo fundamental es trabajar, que la emergencia no existe poder trabajar solos, ¿no? Que la emergencia es fundamental la construcción de equipos. Yo dedico mucho tiempo en la formación de equipos, no solo cuando hacemos equipos, a eso, porque aquí en Argentina tenemos algunas palabras muy especiales, ¿no? Pero bueno, yo lo suelo llamar rejunte de gente, ¿no? O sea, gente Rejunte. junta con muchas ganas, mucha voluntad, pero no son un equipo, no funcionan como equipo. Entonces, construir un equipo es un plano mucho más alto y es un desafío enorme, ¿no? Porque si la persona que yo tengo al lado únicamente sé cómo se llama y qué le gusta tomar, no somos un equipo. O nos podemos reír de una broma y nada más. Yo tengo que conocer a esa persona, tengo que saber qué le sucede, tengo que mirarla simplemente y ya saber lo que está sucediendo, que alguien que me vea a mí sepa que estoy mal, que estoy bien, que me siento en peligro, ¿no? Que podamos entre nosotros comunicarnos desde diferentes planos con nuestro lenguaje no verbal, ¿no? No únicamente, ay, no sabía porque no me dijiste, no, no hace falta, ¿no? Podernos comunicar, podernos conocer como equipo, funcionar como equipo, recién ahí se produce el resultado que uno espera. Si no, no. Pero esa conexión se da más con la experiencia que con... O sea, Claro, es una pregunta, que con la formación o no. O hay formación que potencia es... claro. Es que va por los dos lados, ¿no? O sea, la experiencia y la convivencia, pero no es suficiente. Hay personas que tienen, no sé, por poner un ejemplo, 10 años de convivencia y Sí, vos ves bueno, que es no nada. funcionan como equipo. No, los egos son más grandes que todo lo demás y donde el líder es quien hace todo y el resto, ¿no? O sea, hay un montón de falencias que no hacen que funcione un equipo. Es una construcción que se trabaja, requiere mucho trabajo, requiere compromiso, requiere dedicarle un tiempo, algo que muchas veces se considera pérdida de tiempo, ¿no? Cuando estamos formándonos, fíjate que no existe un espacio para hablar de estas cosas, ¿no? Y deberíamos tener, no sé, una hora mensual los equipos de trabajo para hablar de nosotros, que no sea todo formación, casos clínicos o problemas o no, sino una hora para decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Me separé, me amigué, me casé, no sé, nació mi hijo, tengo un problema económico, mis padres tienen un problema de salud. Eso hace que yo entienda por qué tu gesto, por qué tu cara, que yo me pueda acercar y decirte, te puedo ayudar, necesitas algo, que no me burle porque hoy viniste como viniste, ¿no? O sea, eso va construyendo el equipo y va haciendo que si hay una emergencia y vos estás atravesando una situación difícil, yo te diga, deja que voy yo. O sea, esta vez vos no, o haces otro rol más tranquilo, pero yo sé por qué, y no con esto te minimizo ni te disminuyo en tu trabajo, te cuido. Y que alguien me lo diga a mí significa que me está cuidando, que se está Claro. dando cuenta, ¿no? Bueno, todo eso funciona y hace que un equipo pueda realmente ser un equipo de excelencia. Si no, el equipo tiene tantas fallas internas que esas fallas se ven reflejadas en el resultado. Bueno, pues estamos llegando ya a un tiempo, Prudencial. un tiempo prudencial de duración del episodio, pero me gustaría preguntarte si hay algo que para ti sea importante que no hayamos tocado. No, creo que pasamos por todos lados, pero yo Sí, creo que la gran pregunta siempre es el autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estoy buscando? Si yo estoy buscando fama, si yo estoy buscando aparecer en los medios, si yo estoy buscando ser un influencer y tener 10.000 seguidores, ¿qué estoy buscando? ¿No?
No está mal, pero ser honestos con nosotros mismos, porque yo creo que el gran riesgo, lo hablábamos antes, es el héroe. Donde nosotros encontramos héroes en el ámbito de la emergencia es donde más problemas tenemos. El héroe necesita exposición, necesita aplausos. El héroe habla de éxito y fracaso, ¿no? En la emergencia no existe el éxito y el fracaso. O sea, el éxito es que no hubiera emergencias y el fracaso es que nadie asista. El héroe necesita, y cuando algo no sale como le gusta, culpa a los demás, no se hace cargo. Entonces creo que empieza por uno, ¿no? Por decir, ¿por qué estoy acá? Y ser honestos con nosotros, ¿no? De no mentirnos, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y entendiendo el riesgo que esto lleva. Me ha llamado la atención que es esto que acabas de decir. ¿Lo comentas porque lo has vivido en primera persona, bueno, en primera persona, de verlo y cómo puede eso poner en peligro al equipo o por qué le das esa importancia? Absolutamente. Por ejemplo, yo coordino equipos, ¿no? Coordinar un equipo significa nunca ingresar a una escena, es observarlo de afuera, porque yo tengo que cuidar a mi equipo y tengo que observar lo que está sucediendo, con lo cual mi perfil es más bajo que el del equipo. Los que van a salir en la foto son ellos, yo no, porque yo estoy afuera. Incluso a veces ni siquiera estoy cerca, estoy lejos y los veo por una cámara porque me permite ver todo, o lo veo por un dron. Ahora, yo quiero entrar porque a mí me encanta, es lo que yo amo. Ahora, cuando yo entro, saco mi rol de coordinador, se lo coloco a otra persona y entro como uno más. No entro como la coordinadora que entra a dar órdenes al lugar, ¿no? O sea, entró un profesional, el coordinador está afuera. Esto es, si bien es así, también es simbólico, ¿no? O sea, destruye un equipo, una persona que necesita notoriedad, que necesita estar siempre mostrándose, que necesita disminuir al otro, que no permite que otro salga, que nadie sabe cómo sé yo, que nadie puede como puedo yo, que habla de en primera persona, porque yo, ¿no? O porque hicimos, pero en la foto está siempre esa persona, nunca está el equipo completo, que no puede delegar, que no, ¿no? Ahí es donde tenemos la gran ruptura de equipos hoy en día. Y la emergencia es una gran fábrica de héroes, porque la sociedad pide héroes. La sociedad pide todo el tiempo actos heroicos. Sálvenlo, rescátenlo, que no, ¿no? Ahora, si nosotros eso no lo tenemos claro, se llama circuito de las frustraciones, ¿no? Si nosotros no tenemos claro nuestro rol y yo me creo de verdad una heroína, estoy destinada ahí sí al fracaso, porque alguna vez me saldrá bien, pero la gran mayoría no me va a salir como la sociedad espera. O sea, apagamos un incendio, pero la casa se perdió. Intentamos todo lo posible con una persona, pero la persona se murió. ¿No? Entonces, si yo no tengo claro ese lugar, que soy un profesional limitado, que voy a ingresar a una escena cuando la escena ya se inició, no estoy llegando antes, ¿no? No voy a poder hacer magia, quedamos todos pegados ahí. Se rompen los equipos, los profesionales se agotan, los profesionales se enojan, la falta de reconocimiento es enorme, comienza a circular el autoritarismo, ¿no? Las órdenes, la dureza, la ironía, la burla, la subestimación. Bueno, eso cuando empieza a pasar eso, estamos en un modelo rígido donde en general hay héroes que necesitan figurar y otras personas que las tienden a desaparecer. Cuando hablamos de profesionales y de equipos, podemos reconstruir eso de otro lugar. Y uno entiende que el rol empieza y termina. Yo no abarco todo, no sé hacer todo y no puedo hacer todo. Ahora, de Claro. acá a acá es mi rol, punto. Después viene el de otro. ¿Y qué podemos hacer si en nuestro equipo detectamos un héroe de esto que estamos hablando? ¿Hay algo, porque claro, tú no puedes cambiar a nadie, pero hay algo a nivel personal que podamos hacer para que eso no nos arrastre? Mira, lo primero, o sea, primero saber que no hay magia, ¿no? A mí me encantaría sacarlos, sí, ¿no? A veces los veo y los veo todo el tiempo, en realidad, y me Mm, encantaría sacarlos, pero bueno, es lo que hay. Pero yo creo que el primer paso es tratar nosotros de no quebrar el equipo. ¿Qué quiere decir? De no comenzar a hablar por afuera, ¿no? Intentar, hay una técnica que se llama diffusing, que es así, está armada por mí, justamente para trabajar dentro de los equipos para que el equipo pueda ir relevando qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos, qué necesitamos, ¿no? Tiene como pasos muy cognitivos, muy específicos, que ayudan a poner el problema sobre la mesa sin involucrar la parte subjetiva. O sea, no es lo que yo creo o pienso, es lo que está sucediendo. Cuando eso podemos, no es que es magia, pero cuando podemos empezar a mostrar esto, podemos empezar a tratar de alguna manera.
Luego hay personas muy autoritarias, hay personas con cargos puestos, ¿no? Sabemos todos, a dedo bastante inamovibles, pero creo que no hay que darle el gusto o el placer de que el equipo se rompa. Entonces el Claro, equipo debe sostenerse, ¿no? A través de herramientas, de poder hacer claro, sin, ya digo, bien objetivo y no subjetivo, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ver muy de a poco cómo resolver. Y por supuesto que cuando uno siente que ya esto invadió mi vida privada, es momento de parar y correrse. Porque yo no le puedo pedir al otro que cambie para que mi vida se arregle, ¿no? Si esto es realmente imposible de vivir y me está afectando, un gran consejo que le puedo dar, ese no es tu lugar. claro. Me iba ya a ir cortando, pero me has puesto un anzuelo que tengo que morder. Eh, ¿Serías capaz de explicar en unos 5 minutos o lo que necesites el diffusing que, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, Sí, que has yo dicho lo que es una... explico y por supuesto está a disposición de quien lo necesite. Puedo enviarles la nota con todos los pasos especificados, ¿no? Ningún problema, esto es abierto a quien lo quiera tener, se ponen en contacto y ningún problema. El diffusing lo hace un equipo, se necesita un coordinador que es parte del equipo, ¿no? Nadie externo, sino el mismo equipo. No pueden participar personas que no sean de ese equipo, alguien que venga a ver, no, solamente las personas. El primer paso es analizar la situación. Analizamos cognitivamente. ¿Qué quiere decir cognitivamente? Respondiendo 5 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? No es qué sentí, qué me pareció. No, cognitivamente, ¿no? Describimos uno cada uno, o sea, cada uno va describiendo porque cada mirada es diferente o a cada uno le pasó sobre la misma situación algo diferente. Construimos el hecho como un solo hecho, ¿no? Entre todos, esto es lo que sucedió, estamos todos de acuerdo. El siguiente paso es, ¿qué hicimos mal? O sea, ¿qué hicimos mal para que esto que sucedió hoy nos esté generando un problema? Porque si no, no estaríamos nosotros analizándolo, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Eso lo hablamos entre todos. Y siempre en plural. ¿Qué hicimos mal como equipo? No, ¿qué hice mal yo? ¿Qué hizo mal el otro? Acá no hay dedo acusador. ¿Qué hicimos mal? Y no usamos un protocolo, no recibimos una orden equivocada, no tuvimos información, ¿no? Luego, ¿qué hicimos bien? Que es algo que en general no se analiza. ¿Qué hicimos bien? Porque hay muchas cosas que hacemos bien, las naturalizamos y nos queda una sensación de que todo salió mal, ¿no? ¿Qué hicimos bien? Una vez que también todos conversamos, el que quiera, en ese paso el que quiera, qué hicimos bien, luego vamos al siguiente paso que es qué necesitamos, porque hay que salir de la queja, ¿no? Hay que salir de así no se puede trabajar, esto no va más y me voy, ¿no? Dando un portazo. No, ¿qué necesitamos concretamente? Necesitamos capacitación, necesitamos conversar con nuestro líder, necesitamos cambiar la forma de comunicación interna, necesitamos una cartelera, necesitamos una técnica para tal situación, necesitamos pedir ayuda externa porque no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. ¿Qué necesitamos concretamente? Se escribe, solo esa parte se escribe. Y una vez que terminamos eso, evaluamos si hay alguna persona en especial muy afectada, que pueda necesitar hablar, que pueda necesitar algún tipo de contención, y se ve qué es lo que se puede hacer, si hay alguien formado o no, qué tipo de ayuda podemos pedir. Y ahí se termina y siempre se cierra con un agradecimiento, ¿no? Con entender que el trabajo que estamos haciendo es visto, es notorio, ¿no? Que gracias por el esfuerzo, gracias por estar acá, ¿no? Esto nos lleva más de 20 minutos. Si nosotros lo hacemos cada vez que hay un problema, son 15 o 20 minutos que limpiamos, ¿no? Y salimos de la queja, salimos del malestar. A veces uno cuando empieza a analizar se da cuenta que no era tan grave como creía y otras veces sí, nos damos cuenta que es muy grave y que necesitamos hacer algo con eso. No vamos arrastrando una bola de nieve que después explota y Claro. explota mal, con todo junto, porque hoy, porque ayer, porque la semana pasada, ¿no? Esto nos permite ir limpiando, descargando y también buscando otro tipo de soluciones. Claro, y esto habría que hacerlo inmediatamente después de la intervención o hay que De dejar pasar sucedido, lo un... antes posible, claro, máximo un día, porque si no comienza, ¿no? Yo hablo con uno, con otro, el otro le Claro, cuenta, el otro le dice y se distorsiona. Máximo lo, dentro de las 24 horas posteriores. lo ideal es en la misma guardia conforme Sí, se llegaba lo ideal así, es al sí. final de la guardia. De hecho, aquí, por ejemplo, en muchos hospitales que lo implementan, los servicios lo hacen antes de entregar la siguiente guardia. O sea, media hora antes de terminada su guardia, se reúnen y lo analizan. Incluso no habiendo quizás nada muy grave, lo hacen como para dejar ordenado todo lo que sucedió en esa guardia.
¿Y se trata solo aspectos emocionales o también técnicos? Es decir, también No, se se tratan entra... técnicos, Ah, solo porque técnicos. solo técnicos, no se habla de lo emocional porque en realidad, ahora ya no, tendríamos otro programa, pero Ah, cuando como se quieras. trabaja, claro, sobre la disociación emocional que hay en ese momento, se activa el área cognitiva para calmar las emociones. Por eso, recién en el qué necesitamos, si aparece algo emocional, se ve ahí. Pero primero necesitamos calmar. Si nosotros arrancamos hablando de cómo nos sentimos, es como echar alcohol al fuego, ¿no? O sea, se va a potenciar más. La limitación que le veo yo a esto, lo que se me viene a mí a la cabeza, que si en el equipo hay alguien con muy baja autoestima, sabemos cómo es la gente con baja autoestima, que se piensa que todo va por ellos y que todo es un ataque. Entonces, Por eso, quizás esto puede claro, ser por eso complicado. el rol del coordinador es frenar eso cada vez que alguien, no se puede hablar cruzado, o sea, cada uno tiene su turno para hablar y el coordinador tiene que frenar a la persona que va a hablar. En el primer paso es donde sí o sí hablan todos, la persona callada y la persona verborrágica, ¿no? O sea, y luego habla el que quiere, ¿no? Que hicimos mal, que hicimos bien, el que quiere. Esto va permitiendo que justamente se pueda frenar eso, ¿no? El chivo expiatorio, ¿no? La persona que siempre es la culpable de todo o que se siente culpable, poder empezar a escuchar que esto no es así. Después de 3, 4 veces que uno lo va haciendo en equipos donde hay este tipo de roles muy fuertes, se ve cómo esos roles van bajando, ¿no? Como al escuchar, por ejemplo, lo que esa persona hizo, que como es callada, yo quizás pensé que no hizo nada, descubrí todo lo que hizo, descubrí el potencial que tiene, sin que venga y me lo diga, ¿no? Entonces va como poniendo a cada uno en su lugar. También al que está allá arriba lo va bajando, ¿no? Cuando escuchamos que en realidad no hizo ni la mitad de lo que él cree que hizo, también todo eso va acomodando un poco. Es un proceso, ¿no? Pero va acomodando. ¿Y dices que tienes algún tipo de infografía en internet disponible? Sí, sí, bueno, pueden consultar todo esto en las redes sociales, en mi caso con mi nombre, Alicia Galfazó, Instagram, Facebook, LinkedIn, van a encontrar cualquier cantidad de material. Pueden entrar también a las redes sociales de la Red PAE, @redpae. Pueden ingresar al canal de YouTube con mi nombre, Alicia Galfazó, y ahí van a encontrar cantidad de material de videos. Los videos cortos suelen ser técnicas o procesos que describimos. Los videos largos son programas que hacíamos en época de pandemia, donde tratábamos un tema y generalmente con algún invitado. Pueden descargar todo lo que quieran. Pueden ingresar a los cuadernos de crisis. Pueden entrar a Spotify. En Spotify el programa se llama Aprende la Luz, el podcast. Son 4 temporadas de podcast ¿Cómo donde prender la luz? Prende la Luz se llama. Prende la Luz. Ah, en Eh, argentino, ¿no? en Prende. argentino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Acá es prende con el acento, prende la luz. Son episodios de autocuidado, donde cada episodio se habla de un tema y al final tienen técnicas de autocuidado. Y pueden ponerse en contacto conmigo por las redes sociales, por privado, quien lo necesite, y solicitar el material que quizás no encuentran. Con muchísimo gusto nosotros, o con la red PAE lo mismo, ¿no? Son personas del equipo que responden, así que respondemos muy rápido y lo que tengamos a disposición. Genial. Ahora venía una pregunta que yo creo que ya has cubierto, que es qué recursos nos recomendabas, pero salvo que tengas alguno más, con todo lo que has TikTok, dicho ya. porque grabo videos también, así que pueden ingresar y descargar todos los videos, que también son videos que tienen que ver con qué nos pasa y cómo trabajamos en la emergencia. Así que creo que con eso tienen para entretenerse un Y con eso tiempo, ya hay deberes. un tiempo largo. Pues nada, Alicia, muchas gracias. Lo único, antes de despedirnos, suelo preguntar si hay algún compañero profesional que se te ocurra para recomendar que traigamos al podcast. Bueno, yo te recomendaría a Olatz Leque, que ella está en el País Vasco y es quien está arrancando a llevar todo este modelo en España, concretamente desde la red PAE, ¿no? Como parte de nuestro equipo, así que me parece que sería muy interesante que la conocieran. Pues nada, luego me pasas el contacto y encantado. Pues muchísimas gracias, Alicia, por todo. No, por favor, gracias a ustedes, un placer enorme.